Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome President Juan Manuel Santos to Brussels. The European Union enjoys excellent and deeply rooted relations with Colombia. In our meeting today, we have examined ways to advance these relations further in all their dimensions: political, economic, and social, including the human dimension with the perspectives of visa-free travel for Colombian citizens in the Schengen area. Ahora, sí. Señoras y señores, es un gran placer poder dar la bienvenida al presidente Juan Manuel Santos a Bruselas. La Unión Europea tiene excelentes y muy bien arraigadas relaciones con Colombia. En nuestra reunión de hoy hemos estudiado las maneras de continuar, de profundizar con estas relaciones en todas sus dimensiones: política, económica y social, incluyendo ahí la dimensión humana, con la perspectiva de viajar, la posibilidad de los ciudadanos colombianos de poder viajar sin visado en la zona Schengen. With the European Union emerging from its financial crisis, we both agreed that we must continue to fight protectionist temptations and open our economies further. This is at the heart of the European Union's policy, but also of the Pacific Alliance, of which Colombia is a key member. Ahora que la Unión Europea está saliendo de su crisis financiera, estamos ambos de acuerdo en que tenemos que continuar luchando contra las tentaciones proteccionistas y seguir abriendo nuestras economías. Esto está en el núcleo de la política de la Unión Europea, pero también de la Alianza del Pacífico, de la que Colombia es un miembro clave. We also discussed international affairs. I explained the unprecedented challenges the European Union is confronted with, notably to the east, as well as on the southern borders. We discussed the need to fight climate change, and I presented to President Santos the ambitious commitments undertaken by the European Council 10 days ago. También hemos hablado de cuestiones internacionales. Le expliqué los retos sin precedentes a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea, especialmente hacia el este, así como en sus fronteras meridionales. Hablamos de la necesidad de combatir el cambio climático y presenté al presidente Santos los compromisos ambiciosos que asumió el Consejo Europeo hace 10 días. I look forward to enhanced dialogue and cooperation with Colombia on these and other issues. The EU-CELAC summit in Brussels in June next year will no doubt offer an excellent occasion to bringing our two continents even closer together. Estaré encantado de continuar el diálogo reforzado y la cooperación con Colombia, tanto en este como en otros temas. La cumbre UE-CELAC, que se va a celebrar en Bruselas en junio del próximo año, va a ofrecer, sin duda, una ocasión excelente para acercar incluso más nuestros dos continentes. But this was no ordinary visit. It takes place at the crucial moment of the courageous negotiations President Santos launched to end decades of violence in Colombia, a peace process for which he obtained national backing in the last presidential elections. I was honored to accompany President Santos in Bogotá during the inauguration of his second presidential mandate in August, and I'm honored to receive him in the premises of the European Council today. Pero esta no fue una visita normal. Es una visita que tiene lugar en un momento crucial de las valientes negociaciones que lanzó el presidente Santos para poner fin a décadas de violencia en Colombia. Un proceso de paz para el que obtuvo el apoyo nacional en las últimas elecciones presidenciales. Tuve el honor de acompañar al presidente Santos en Bogotá durante la inauguración de su segundo mandato presidencial en agosto
y tengo el honor de recibirle aquí, en la sede del Consejo Europeo, hoy. I want to stress that the European Union will continue to lend its support to the Havana negotiations between the Colombian government and the FARC. We also stand ready to provide concrete assistance to Colombia in the implementation of the peace agreement once negotiations are concluded. Quiero hacer hincapié en que la Unión Europea continuará prestando su completo apoyo a las negociaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. También estamos dispuestos a dar asistencia concreta a Colombia a la hora de poner en marcha el acuerdo de paz una vez que terminen las negociaciones. We agree that support to the numerous victims of the conflict should be at the center of our concerns. Reconciliation within the Colombian society will no doubt require sustained efforts, patience and sensitivity. Dialogue and cooperation and the acknowledgement of common interests will, I'm sure, help drive the process forward. I have indeed no doubt that the peace agreement will help consolidate the progress already achieved by Colombia in terms of economic development and social inclusion. Acordamos que el apoyo a las numerosas víctimas del conflicto debería estar en el centro de nuestras preocupaciones. La reconciliación dentro de la sociedad colombiana sin duda va a exigir mantener los esfuerzos, la paciencia y la sensibilidad. El diálogo y la cooperación, así como el reconocimiento de los intereses comunes, estoy seguro de que va a ayudar a llevar el proceso adelante. No tengo ninguna duda de que el acuerdo de paz va a ayudar a consolidar el progreso ya logrado por Colombia en cuanto a desarrollo económico y a inclusión social. And let me conclude by underlining that during the remaining stages of the negotiations, we stand by our Colombian partners. We stand at your side, Mr. President, confident in your ability to tackle successfully the remaining obstacles and to obtain for your country the most valuable of all gifts, peace. Y permítame terminar subrayando que durante las fases que quedan de las negociaciones estamos al lado de nuestros socios colombianos. Estamos a su lado, señor presidente, y confiamos en su habilidad de superar con éxito los obstáculos que queden y obtener para su país el regalo más valioso de todos, la paz.